Miren, vamos a resolver ese enunciado. Dice que se tiene un recipiente hemisférico lleno de agua y se van a introducir 3 esferas metálicas de distintos tamaños, de tal manera que quedan cubiertas totalmente por el agua, se van a quedar sumergidas ahí en el agua. Parte de la cual, evidentemente, como está llena el recipiente, cuando se meten las esferas, pues se va a tirar agua, ¿verdad? Esa agua, bueno, y lo que nos piden es un algoritmo para calcular el volumen de agua que permaneció en el recipiente. ¿Sí? Entonces, inicialmente el recipiente estaba lleno, al introducir las esferas, como se sumergieron totalmente, desplazaron el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta agua quedó en el recipiente? Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, primero hay que entender todos los términos, ¿verdad? ¿Qué es un recipiente hemisférico? ¿Qué es un hemisferio? Un hemisferio, bueno, creo que eso lo podemos ver o recordar más claramente con la Tierra, ¿no? El hemisferio norte, el hemisferio sur. Hemisferio. Los hemisferios, pues es la mitad de una esfera. ¿Sí? O sea, más o menos sería como esto. A ver, como un bol, ¿verdad? Este sería un recipiente esférico. Muy bien. Y ahí, imagínense que se va a llenar de agua al tope, todo llenito de agua. Y entonces se van a meter 3 esferas. Vamos a suponer que quedó algo como esto. Bueno, ahí el recipiente como que tiene una vista como de superior, ¿verdad? O ahí está medio inclinada para que se aprecie mejor. Y ahí se metieron las 3 esferas. Y bueno, ahí no se ve el agua, pero pues al meterse las esferas se tiró agua. ¿Cuánta agua quedó? Eso es lo que nos piden. ¿Cómo podríamos, en primer lugar, pues la figura geométrica, ¿a qué se refiere? ¿Cuál figura geométrica? Una esfera, ¿verdad? Inclusive el recipiente, aunque no es una esfera completa, pero es la mitad de una esfera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para calcular esa? En realidad es una relación de volúmenes, ¿no? O sea, el volumen es lo que le cabe en este caso al recipiente. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros necesitaríamos saber los volúmenes tanto del recipiente esférico, es semiesférico o hemisférico, como de las esferas, ¿verdad? Por lo cual, pues requerimos esos volúmenes. ¿Y cómo podemos calcular el volumen de una esfera? Hay una fórmula, ¿verdad? Hay una fórmula para calcular el volumen de una esfera. Entonces por aquí tenemos la fórmula. Pues no es tan conocida como la del círculo, ¿verdad? El área de un círculo. Este es el volumen de una esfera. Dice que es 4/3 pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Así es que, pues nosotros necesitaríamos conocer, vamos a poner por aquí los radios. Está bien ese color. Por ejemplo, aquí el radio más o menos quedaría, pues por aquí, ¿va? Este sería más o menos el radio. El radio, pues, va del centro a cualquier punto de la esfera. Y aquí, bueno, voy a trazar radios de diferente forma. Por ejemplo, aquí este es el radio. Luego el radio de aquí, pues más o menos así. Es un aproximado, ¿verdad? Y aquí el radio lo podemos trazar más o menos así. Aquí.
A ver, voy a tomar de aquí y digamos así. Y bueno, este radio pues también acá se podría reflejar, por ejemplo, aquí. Buenos días. Bueno, no sé si cambiándolos de color se aprecian mejor. Si los ponemos así, no, ese está bien así. Pero a lo mejor este lo voy a poner de otro color. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces necesitamos conocer el radio de cada una de la semiesfera, en el caso del recipiente, y de las esferas. Voy a poner aquí valores así inventados. Vamos a suponer que el radio del recipiente sea, no sé, 50. Por decir, 50, pueden ser centímetros. Y a lo mejor esta esfera tiene un radio de, no sé, de unos 15. Y luego esta es un poco más pequeña, a lo mejor tiene un radio de unos 9. Voy a poner otro color. Y este a lo mejor tiene un radio de 5. ¿Sí? Estoy inventando los datos. Este no se nota muy bien. Aquí dice 50, ¿eh? ¿De qué color se notará mejor? Es que aquí yo sí lo veo bien, pero acá como que muy apenas, ¿verdad? Bueno, este es 50, ¿eh? Este es 15. Estoy suponiendo datos para poder llegar a un resultado. Muy bien, entonces vamos a... ¿Cómo sería el cálculo? A ver, recordemos que lo que nos piden es el volumen de agua restante, ¿sí? Entonces, podemos obtener el volumen. Vamos a poner aquí volumen de recipiente. ¿Cómo calcularíamos el volumen del recipiente? Este radio es 50, ¿eh? Sería 4/3 de pi por el radio, que son 50 al cubo, ¿verdad? 50 al cubo. Pero el del recipiente, pues eso sería entre 2, porque el recipiente es la mitad de una esfera. A ver si me ayudan con eso, ¿no? Con este por aquí. Porque vamos a obtener el volumen de las 4. Si quieren primero elevar 50 al cubo y luego multiplicarlo por pi y luego por 4 y luego entre 3. ¿Cuánto sería? ¿Ya tenemos algún resultado? Sí, bueno, yo digo es 4 entre 3 y luego que salga, que es 1.33, y luego lo que salga por pi y lo que salga por 50 al cubo. Y ese resultado entre 2. Digan un número y luego ya alguien más lo confirma o puede haber diferencia. ¿Cuánto? A ver. ¿Así? ¿Alguien más que lo haya calculado? Ya dividido entre 2, ¿va? Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a el volumen. Ahí yo puse, ¿sí? Es 1,6
Ah, 261. 261 y luego 7. Después del 00. A ver, me los deletrean. Es un 2, 6, 1. ¿Así vamos bien? 7, 7, 9, 9. ¿Así? Punto 3, 8. Ok, ahí lo dejamos. Les decía que yo puse 3 colores, pero pues acá el enunciado no dice que sean de esos colores, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle volumen esfera 1. ¿Sí? Y esto voy a tomar la verde. Entonces sería 4 entre 3 por pi. Por la esfera verde tiene un radio de 15. Es 15 al cubo, ¿verdad? Entonces sería, sí no es entre 2 porque es la esfera completa. El otro lo dividimos entre 2 porque el recipiente es la mitad de la esfera. Entonces es 4 entre 3 por pi por 15 al cubo. ¿Sí? 14.137. ¿Así? A ver, si alguien más lo puede confirmar, por favor. Y entonces vamos a obtener ahora el volumen de la esfera 2. Es que si no tenemos datos de prueba, pues lo que hagamos no lo vamos a poder verificar o saber si está bien. Por eso esto es importante. Bueno, todo el proceso, ¿verdad? Aquí sería 4/3 de pi. Yo estoy poniendo 3.1416, pero ustedes toman el pi que traen ahí en la calculadora. Esto multiplicado mover por la esfera roja, que es un radio de 9. Yo puse 9, entonces al cubo, y esto nos da. Si se fijan que ahorita nos estamos yendo por resolver el problema con datos, y eso nos va a ayudar a definir cuáles son nuestros datos de entrada. Bueno, el de salida está claro, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Así? Gracias. Luego, el volumen de la esfera 3. El volumen de la esfera 3 es 4/3 de pi, que multiplica, es 5 por 5 al cubo. Es que está bastante grande el recipiente. Suponiendo que fueran centímetros, es un radio de medio metro, o sea que el diámetro es 1 metro. Está muy grande. Por eso se ve tanta diferencia. ¿Cuánto da eso? 123. 523. 50. Ok, gracias. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Lo que nos están pidiendo es el volumen de agua. Vamos a llamarle volumen de agua, pero es el resto, ¿verdad? El volumen de agua inicialmente, pues es el volumen del recipiente, porque estaba llenito. Pero ahora ya cuando se metieron las esferas, el líquido que se derramó, o sea, el agua que se tiró, pues es igual que el volumen de las esferas, ¿no? O sea, estaba llenito. Metimos las esferas metálicas, se hundieron y tiraron líquido. ¿Cuánto líquido tiraron? Pues su volumen, ¿sí? Entonces lo que quedó fue la diferencia del volumen del recipiente menos el volumen de las 3 esferas. Entonces vamos a ponerlo por aquí. El volumen de agua va a ser igual a 261.799.38 menos los otros 3. 14.137.16 menos 3.053.62 menos, es 3.053, ¿verdad? 3.053 menos 523
.59. A ver, y eso nos da ¿cuánto nos dio eso? Si quieren, tómenlos de arriba. No sé si al copiarlos me equivoqué. Salud. ¿Ya alguien tiene un resultado? Punto 1, ¿sí? 234,079. ¿A 2,4? ¿Así? Ok. Bueno, aquí, gracias. Ahí no habla de qué unidades estamos manejando. Yo, suponiendo que fueran centímetros, pues son centímetros cúbicos o mililitros, ¿no? Bueno, ahora, el problema ya está resuelto, pero para un grupo de datos. Aquí se me pudo haber ocurrido otros valores y pues iban a ser diferentes los resultados. Pero son nuestros datos de prueba. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos preguntarle al usuario? Pues la salida pues está más o menos clara porque me preguntan el volumen del agua, el que quedó. Entonces esto lo voy a poner aquí, volumen de agua. ¿Sí? Sería Los radios de las esferas y del recipiente, ¿verdad? Entonces vamos a poner el radio, recipiente. Radio, esfera 1. Lo voy a poner de esta manera. Radio, esfera 2 y radio lo voy a poner así con la misma estructura y radio le puedo poner completa la palabra, ¿verdad? Bueno, estos son datos de entrada y salida. Bien, en este ejercicio hay una operación que repetimos 4 veces, ¿no? ¿Cuál operación repetimos 4 veces? La del volumen de la esfera, ¿verdad? Bueno, entonces, aunque aquí pues no, como que no hay tanto problema en hacerla 4 veces, pero realmente esto es un escenario en donde podríamos nosotros poner ese cálculo que se repite en algún lado, que se va a llamar función, y mandar llamar esa función cuando sea necesario. Entonces, bueno, voy a por aquí a recuperar estas notas. Acuérdense que como los apuntes, estas notas yo las subo cada semana, pues todo esto también ahí lo van a tener. Hoy vamos a ver el tema de funciones definidas por el usuario. Nosotros tenemos funciones pues que ya trae el lenguaje. Hemos usado, en el caso de Java, hemos usado SQRT, el POW, acá en PCIN usamos el trunc. O sea, son funciones que ya vienen en el lenguaje. Y estas están bien. ¿Por qué vienen en el lenguaje? Bueno, porque son funciones que la mayoría de los programadores las van a necesitar o las van a usar. Pero habrá otras, bueno, ¿y por qué se implementan esas funciones? ¿Se imaginan que cada quien tuviera que implementar un algoritmo o una lógica para la raíz cuadrada? Que cada quien, a ver, quiero millones de programadores que quieran calcular la raíz cuadrada. Y cada uno, como no hay una función de raíz cuadrada, pues cada uno tiene que ver cómo se calcula. Tendría que hacer un algoritmo para calcular la raíz cuadrada.
Entonces, como es algo tan recurrente que pues no tiene caso que cada quien haga una versión. Y entonces ya va a decir, pues esta, te voy a poner una función que ya internamente quién sabe cómo esté el código, ¿eh? Pero pues ya yo nada más sé en qué librería está la función en mat, y luego cómo se llama, y luego qué parámetros lo tengo que enviar, y me regresa el resultado. Para mí está oculto cómo trabaja la función. Bueno, entonces, nosotros en los programas que desarrollemos se van a presentar situaciones similares, pero para cuestiones propias de nuestro problema. Como en este caso, la operación que se repite 4 veces es el volumen de una esfera. Aunque el recipiente luego lo dividimos entre 2, pero primero calculamos como si el recipiente estuviera también esférico y luego ya nomás le cortamos un hemisferio. Bueno, ahí la idea que estoy planteando, lo que estoy comentando es lo que dice ahí, lo que está escrito. Cuando un cálculo se repite 2 o más veces en la ejecución de un algoritmo, se puede definir una función, ¿sí? Una función tiene muchas ventajas utilizar función, crear funciones, porque uno de los, digamos, de los objetivos que siempre se han buscado en el desarrollo de programas, en los lenguajes de programación, el desarrollo de aplicaciones y de sistemas, una cosa que siempre se busca es la reutilización, es reciclar algo que ya funciona, ¿sí? Porque eso pues nos permite concentrarnos en cosas que no existen, que tenemos que resolver. Pero si yo sé de una función que ya hace algo que yo necesito, pues para qué lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero pues no voy a encontrar todas las funciones que necesito, y por lo tanto muchas veces las tenemos que hacer nosotros. Y a eso se refiere aquí, funciones definidas por el usuario, pero no el usuario final, sino al usuario que siempre nos referimos, no, sino es un usuario programador, o sea, el usuario del lenguaje de programación. Entre las ventajas que tenemos al crear funciones, en primer lugar, pues es que la hacemos una vez y la usamos muchas veces. Y no solo en el problema o en el algoritmo que hay en donde lo utilicemos, sino que ese lo podemos reutilizar en otros. Si yo en otro problema necesito calcular el volumen de una esfera y yo tengo una función que lo haga, pues ya me olvido de cómo se debe hacer y nada más le mando el radio, porque lo único que necesito es el radio, ya que pi y todo lo demás son constantes. Bueno, entonces también hay otra razón por la que es conveniente hacer una función. Que quizá la más clara, la más obvia, es cuando algo se repite mucho, pues mejor lo hacemos en una función. En Java, por ejemplo, tenemos muchas funciones como el println, el nextIn, nextDouble de scanner. Son funciones que pues todos los programadores necesitamos entrada de datos en modo consola, y pues para que cada quien hace su versión, mejor utilizamos la función exit que viene en la librería de scanner. Pero aquí nos estamos refiriendo a funciones que no existen y nosotros tenemos que hacer. Ahora, no es obligatorio crear funciones, es muy conveniente. Tampoco hay que exagerar, no de cualquier cosa hay que hacer una función. No, hay que detectar cuándo usar funciones. De hecho, nosotros estamos ahorita empezando la unidad número 5, el tema número 5. Ya vimos el tema 1 que es algoritmos, el 2 que es introducción a la programación, y me estoy brincando hasta el tema 5, que es donde viene modularidad y es donde viene crear funciones, pero yo lo veo desde un principio o desde antes, porque en muchos problemas que vamos a hacer después, ahí podemos aplicar funciones, y realmente es algo que se utiliza bastante, y si me espero hasta el final, pues lo vamos a ver, pues a lo mejor a la carrera, y vamos a perder muchas oportunidades de aplicarlo en nuestros problemas. Y como les decía, no es obligatorio. Más bien, en base al análisis, en base también pues a la práctica, a la experiencia, nosotros podemos detectar dónde nos conviene crear una función. Entonces, ahí menciona otro caso en donde una función es útil. Típicamente es cuando algo se repite, pues lo hago en función y lo mando a llamar cuantas veces se repita. Y el otro contexto en donde se crea una función es cuando queremos aislar un proceso medio complicado para que no se quede todo junto y lo podemos aislar en una función, aunque a lo mejor nada más lo vamos a mandar a llamar una vez. También ahí las funciones también nos permiten pues estructurar mejor nuestro código.
y yo separo un cálculo complicado, y que si lo dejo junto con lo demás a lo mejor se me complica más, entonces mejor lo puedo aislar para que se haga por separado, y así se manda a llamar, y de donde se manda a llamar queda un poco más, pues digamos más simple. Ahora, en programación estructurada, que es la que estamos viendo nosotros, programación orientada a objetos, que es la materia que sigue, ahí pues se ve otro, digamos, otro enfoque. Nosotros estamos siguiendo un enfoque estructurado, aunque Java es un lenguaje orientado a objetos. En el enfoque estructurado, las funciones se comunican a través de parámetros, ¿sí? Yo quiero sacar la raíz cuadrada, pues me pide un parámetro. ¿De qué quiere sacar la raíz cuadrada? Ese es el parámetro. Quiero elevar a potencia, me pide dos parámetros, la base y el exponente. Entonces, aquí nosotros pues vamos a implementar el uso de funciones en nuestro algoritmo, en nuestro análisis. Voy a poner aquí el análisis de la función. Ya detectamos qué es lo que se repite. ¿Qué se repite? El cálculo del volumen de una esfera. Entonces nos conviene crear una función que calcule el volumen de una esfera. Ahorita, como es un problema sencillo, pueden pensar, y tal vez con razón, pues de que es demasiada complicación o más reburujado, como decimos los laguneros, crear una función que hacerlo directo. Pues mejor lo hago directo, ¿verdad? Pues está más rápido. Bueno, pero ahorita de lo que se trata es de entender qué es una función, cuándo conviene usarla, aunque la vamos a usar en algo pues, muy sencillo. Bueno, entonces vamos a poner aquí el análisis de la función. La función viene siendo como otro programa, ¿sí? Que requiere datos de entrada, datos de salida. Entonces, son tres cosas las que tenemos que pensar, definir para una función. El nombre que le vamos a dar a la función, ¿sí? Luego, los datos de entrada, que vienen siendo los parámetros, ¿sí? Y los datos de salida. Bueno, en el caso particular de Java y de Flowgorim y PCInt, solo puede regresar un resultado, ¿sí? Solo un resultado. Entonces, salida. Aquí sería valor de retorno. Se le conoce, más que como entrada y salida, se le conoce como parámetros y como valor de retorno, pero viene siendo entrada y salida. Entrada son datos que llegan a la función a través de los parámetros y se procesan esos datos y regresa un resultado. Bueno, entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a la función? Vamos a ponerle aquí. Pues un nombre representativo, algo que sepa yo de qué se trata, ¿verdad? Entonces, mi función le voy a nombrar volumen esfera. Volumen esfera. Bueno, recordemos que una función siempre lleva paréntesis. Volumen esfera. Luego, ¿qué datos necesito para calcular el volumen de una esfera? A ver, aquí está la fórmula. Nada más el radio. Fíjense como no pongo radio esfera, radio recipiente, no. Es el radio. Esa es otra gran ventaja de las funciones, que aislamos el cálculo y repartimos la responsabilidad. Entonces, la función se va a encargar de calcular el volumen de una esfera, pero no sabe para qué, o no le interesa para qué. Y la aplicación, el algoritmo principal, se va a encargar de mandar llamar la función cuando sea necesario. Y no le va a interesar cómo por dentro la función hace el proceso de los datos. O sea, entonces se separa ahí la responsabilidad. Radio. ¿Y qué valor va a regresar? ¿Cuál sería el propósito de tener una función que se llame volumen esfera? ¿Que me regrese qué? O sea, el volumen, ¿verdad? Este es nombre de función. Va a llevar paréntesis. Este es un parámetro de entrada. El radio pues va a ser de tipo real. Todas las variables son de tipo real. Y el volumen pues también va a ser de tipo real. Bueno, entonces ya tenemos todo también para crear nuestra función. Bueno, lo vamos a hacer en Flowgorim.
Por ejemplo, para el proyecto 1 va a ser obligatorio, ahí sí va a ser obligatorio que ustedes creen una función para resolverlo. Ya a partir del 2, 3, 4, ahí ya no es obligatorio, pero en muchas situaciones sí va a convenir que hagamos una función. Bueno, entonces, esa es la razón por lo que este se llama principal, porque puede haber otros que no sean principales, que son las funciones. Vamos, ahorita vamos a separar nuestra mente en lo que es el algoritmo principal y lo que es la función, en cuanto a las variables y a los procesos. Entonces, todo este análisis es para el algoritmo principal, este análisis es para la función. Entonces, aquí vamos a declarar las variables. Estamos en el algoritmo principal. Las variables es el radio del recipiente, el radio de la esfera 1, así lo dejé, radio de la esfera 2, radio de la esfera 3. Fíjense que, bueno, esto está bien. Luego, todos son de tipo real y falta el radio, el volumen del agua. Ahora, resultaron todas estas variables. Estos cálculos también son variables, no son de entrada ni de salida, pero son variables que voy a necesitar. Entonces, vamos a declarar volumen del recipiente. Y luego, volumen esfera 1. Me faltó esfera 1. Volumen esfera 2. Y volumen esfera 3. El volumen del agua ya lo teníamos. A ver, voy a dejarlo así a ver si ya están todas. Radio del recipiente, radio esfera 1, esfera 2, esfera 3, volumen del agua, volumen del recipiente, volumen esfera 1. Aquí estamos en el algoritmo principal. Una de las cosas que no nos va a preocupar es cómo calcular el volumen de una esfera. Eso lo va a mandar a hacer una función que pues ahorita no existe. Nosotros la tenemos que crear. Bueno, entonces vamos a pedir los datos. Aquí sería radio del recipiente. Y luego, pues aquí pedimos la variable radio recipiente. Luego, aquí vamos a pedir el radio de la primera esfera. Radio de la primera, esta es una cadena. Radio de la primera esfera. Y entonces aquí vamos a pedir la variable radio es 1. Radio es 1. Y bueno, no sé si me salga más barato copiar esto y luego pegarlo una vez y dos veces. Y radio de la primera esfera, entonces aquí va a ser de la segunda. Y luego aquí va a ser esfera 2. Luego de la tercera. Y va a ser radio esfera 3. Bueno, voy a ponerle como nombre recipiente hemisférico. FA 2025-0924, recipiente hemisférico. Bueno, si no quisiéramos usar nada de funciones, agregar ninguna función, pues aquí haríamos estas operaciones, ¿verdad? Pero con variables. Haríamos estas operaciones. Pero la idea es que vamos a crear una función que me va a calcular el volumen de cualquier esfera, no solo de las de este problema, de cualquier esfera, ¿verdad? O sea, podemos reciclar esa función. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos en esta parte donde dice principal,
¿sí? Y aquí dice sale una opción que dice nueva función, ¿sí? Lo podemos hacer también desde acá, pero vamos a hacer una nueva función. Y entonces aquí me va a pedir la información para crear esa nueva función. Dice, ¿cómo se va a llamar tu función? Le digo, se va a llamar volumen esfera. Volumen esfera. Y ahora dice, ¿qué parámetros va a aceptar? Una función normalmente tiene parámetros, pero puede haber funciones que no tengan parámetros. Por ejemplo, nextInt, cuando pedimos un dato de tipo entero, nextInt no tiene parámetros, nada más tiene los paréntesis. En cambio, SQRT, pues se me pide un parámetro. Y en este caso, nosotros tenemos un parámetro que viene siendo el radio. Entonces, vamos a agregar un parámetro aquí, añadir. Se va a llamar radio, va a ser de tipo real y le vamos a poner aquí aceptar. Entonces ya la función va a tener un parámetro que se llama radio. Y luego dice el valor de retorno, el tipo de retorno. Hay funciones que no regresan nada, ¿sí? Nada más lo que nos interesa es el proceso que hacen, pero no me regresa ningún resultado. Por eso aquí hay la opción de que no me regrese ninguno. Ahí lo pone por default, pero en nuestro caso sí va a regresar un volumen. Entonces le ponemos aquí, vean cómo este es un nombre de variable. Y aquí me dice, ¿cuál va a ser tu variable de retorno? Entonces aquí le digo volumen. Me pide los elementos de la función y luego ya cuando le dé aquí a aceptar, me va a poner como un algoritmo. Hagan de cuenta, ya quedó el algoritmo. La función se llama volumen esfera, dice que va a pedir, va a recibir como parámetro un radio, no dice radio esfera 1, o sea, aquí es lo que les decía, hay que separar mentalmente. Ahorita me olvido de la principal, del algoritmo principal, del radio esfera, ahorita me olvido de todo eso. Lo único que me va a concentrar es cómo calcular el volumen de una esfera. Para eso necesito el radio. Y entonces aquí ya está declarada la variable de retorno. De repente no la declara, normalmente sí, de repente no la declara. Bueno, entonces ya aquí vamos a poner la operación para calcular el volumen. Aquí sería una asignación. Le doy, la asignación pues viene siendo esta fórmula, ¿no? Le voy a decir volumen, porque volumen es mi variable de retorno. Volumen es igual, y aplico la fórmula. Dice 4/3 por pi. Pi es una constante por el radio al cubo. (4/3 por pi por radio al cubo? Aquí simplemente es el volumen de cualquier esfera. La aplicación, ahí la aplicación ya no se va a meter en la complejidad de cómo se calcula el volumen de una esfera, pero sí tiene la responsabilidad de saber cuándo mandarla a llamar esa función y qué datos le va a enviar y qué va a hacer con los resultados. O sea, el responsable del algoritmo principal pues es simplemente va a delegar el cálculo a una función, el cálculo del volumen de la esfera. Entonces ya tenemos aquí, aquí me regreso al principal. Y entonces voy a empezar a mandar llamar esa función para ir calculando estos volúmenes. Ahora, si nosotros nos vamos aquí, hay un símbolo que dice llamada. Es llamada a una función, pero ese no lo vamos a usar, porque esa llamada nada más funciona cuando no me regresa ningún resultado. Entonces, normalmente nosotros en nuestras funciones, como son que calcule algo, pues sí nos va a regresar algo. Por lo tanto, lo vamos a hacer a través de una asignación. Entonces, le decimos, una asignación. Quiero calcular el volumen del recipiente. Ahora sí ya me olvido de la función, ya estoy en el principal. Me olvido de la función en el sentido de que no me interesa cómo hagan sus cálculos. Lo que me interesa es qué le tengo que enviar, como yo lo conozco en el principal, y qué voy a hacer con el resultado.
Entonces le digo, bueno, yo quiero que calcules el volumen de la esfera, así se llama la función, y te voy a pasar como parámetro el radio del recipiente. Recipiente. ¿Sí? Te voy a pasar el radio del recipiente y lo que tú me regreses, tú vas a tomar el radio del recipiente, lo vas a tomar como radio. Cuando llegue a la función, lo copia a la variable radio, al parámetro radio, calcula con radio, regresa con volumen y el resultado quiero guardarlo en una variable que se llama volumen del recipiente. Esto se vería muy natural si ya existiera la función. Yo les decía, miren, Flowgame tiene una función que se llama volumen esfera y nada más le mandamos los parámetros. Pero ahora la gran diferencia es que nosotros hicimos la función. Entonces, ya tenemos el volumen del recipiente. Voy a hacer lo mismo con las esferas. Noten como en el principal no está cómo se calcula el volumen, porque lo hace a través de la función. Entonces aquí le digo otra asignación. El volumen de esfera 1, ahí se llama esfera 1, esfera 1 es igual, otra vez, el volumen de esfera, así se llama mi función, pero ahora le voy a enviar el radio de la esfera 1, así se llama, ¿no? Radio esfera 1. Y ya calculé el volumen de esta esfera. Y ahora, pues puedo copiar y pegar esto. Copiar. Lo pego una vez. Lo pego otra vez porque son 3 esferas. Y estamos reutilizando el cálculo del volumen de la esfera. Entonces le digo ahora, volumen esfera 2. Y acá le mando el radio 2, ¿verdad? Para la esfera 2, pues es con el radio de esa esfera. Y del radio 3, volumen de esfera 3. Pues le mando el radio de la esfera 3. Y ya quedó. Aquí la aplicación de lo que se libera, pues es de cómo se calcula el volumen de una esfera. Eso lo sabe hacer la función. Nada más mandándole el parámetro adecuado. Y bueno, ya que tiene esto, pues procedemos a hacer esta resta. El volumen del agua es igual al volumen del recipiente menos volumen esfera 1, si le pusimos así, esfera 1, menos volumen esfera 2, menos volumen esfera 3. Y ya le damos salida al volumen del... Por ahí me faltó algo. Que quedó en el recipiente es, y luego aquí le concateno volumen de agua. Les decía que por ahí me faltó algo, ¿no? A ver, el volumen del recipiente es una esfera completa del recipiente. No, ¿qué me faltó? Dividirlo entre 2. Entonces, el volumen del recipiente es lo que me regrese, porque esta función me regresa como si fuera completa la esfera, pero en realidad el recipiente nomás es la mitad, es un hemisferio. Entonces, esa es una ventaja también de las funciones, que el resultado lo puedo usar en una expresión. Ahí le digo, lo que me regresa es del volumen, divídelo entre 2. Y vamos a probar. A ver si no me equivoqué en alguna variable. Dice ahí, radio del recipiente. Miren, bueno, el radio del recipiente fue 50. Y luego, el radio de la primera esfera, 15, no importa el orden aquí, 15, 9 y 5. Dice ahí que son 244,000. Bueno,
perdón, por los decimales que se pudieron haber perdido, aquí salió un poquito diferente, en lugar de 79 salió 84. Acá podemos ver todas las variables. Aquí estarían, porque aquí solo vemos la entrada y la salida, ¿verdad? La entrada y la salida del principal es la que se entiende y la que interactúa con el usuario final. Y la entrada y salida de las funciones interactúa con el programa principal. Ahora, una función puede mandar llamar a otra función. Aquí tenemos, bueno, estos fueron datos de entrada. Y luego aquí tenemos el volumen, voy a ponerlo por aquí. Volumen del recipiente. Bueno, el volumen de agua, el recipiente aquí está, es este de aquí. Volumen de la esfera 1, aquí está. De la esfera 2, de la esfera 3. Pues tiene un poquito más de decimales. Bueno, fíjense, lo voy a ejecutar, pero lentamente. Aquí podemos cambiar la velocidad de ejecución. ¿Sí? Entonces aquí le voy a decir que lo haga lento. Nada más para ver que cuando se está ejecutando y manda a llamar la función, la ejecución se va a la función, procesa y regresa al principal. A ver, entonces le vamos a decir, ahorita estamos en el principal y le decimos, creo que ya me las aprendí, ¿no? 50 y luego 15, 9 y 5. Vamos a ver qué sucede acá, ¿sí? Manda a llamar y entra la función, calcula el volumen, se regresa, la manda a llamar otra vez con el nuevo valor de la esfera 1. Ahora entra con el valor de la esfera 2 y entra con el valor de la esfera 3. Estamos reciclando, estamos reutilizando un cálculo. Y bueno, ya Entonces, bueno, esa es la idea de las funciones. Como les digo, en el caso del proyecto 1 sí va a ser obligatorio, como es un tema que se está viendo, sí va a ser obligatorio que para resolverlo ustedes creen al menos una función. Y ya después, pues, nosotros analizaremos, aquí conviene usar una función, no siempre conviene usar. Pero si vemos que ahí es conveniente, es muy práctico usar una función, pues ya vamos a saber cómo. ¿Sí? Pues ya mañana lo hacemos en PCINI en Java. Muy bien.